Bienvenidos y bienvenidas al podcast Parresia, un espacio en el que todas las semanas yo, Javier Grajales Fernández, en conjunto de un invitado o una invitada, hablamos de temas relacionados con las ciencias sociales, el psicoanálisis y otras disciplinas. En este caso vamos a hablar sobre la cuestión de la composición. La intención de este espacio es apostar por el coraje de decir la verdad, entendiéndola siempre como no toda. Y el día de hoy me acompaña un invitado muy especial, Edgar Guzmán. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Javier, muchas gracias. Bien, pues es un gusto que estés por aquí compartiendo algunas cuestiones. Ahorita me mostrabas algunas partituras que quisieras mostrar y compartir con la gente que nos está viendo y escuchando. Recomendamos a la gente que a lo mejor está escuchando esto por Spotify que se pase al canal de YouTube para que vea como las cosas que va a compartir Edgar en este video. Pero antes de eso, me gustaría que te presentaras para quien no te conoce. Bueno, soy Edgar Guzmán, compositor mexicano, miembro del Sistema Nacional de Creadores 2017 y bueno, actualmente vivo y trabajo en Querétaro. Excelente. Pues ahora sí, vamos a lo que nos ruge. La cuestión de las partituras. Bueno, mencionabas en uno de los primeros videos que tenías algunas partituras que habías hecho y pues me gustaría que nos la compartieras y que nos fueras explicando un poco lo que implica la creación de esta composición. Claro, bueno, sí, sobre todo partituras que tienen que ver con este vínculo que empecé a explorar entre el psicoanálisis y música, porque como comentaba cuando empecé a estudiar, como que había algo que poco a poco sentí que tenía una relación con la creación, o sea, como que la clínica empezaba a tener más allá de lo que yo tenía en mente y malentendido hasta entonces, me empecé a dar cuenta que la clínica tiene que ver más con una creación, ¿no? Con decía un maestro, por ejemplo, que más que una idea de cura, más que una idea de, no sé, de que algo como dicen en este programa, pare de sufrir, ¿no? Sí. Una cuestión creativa para que tu futuro no sea tu pasado, ¿no? Entonces, por ese lado me fui interesando por esa parte creativa y me empecé a preguntar cómo puedo vincularlo con mi práctica musical, específicamente la composición. Entonces, de ahí empecé a hacer algunas obras que se vinculaban ya sea con algún concepto, con alguna, no sé si concepto sea la palabra, pero por ejemplo con el objeto A, el corte, con alguna, con el deseo, la falta, todo eso. Entonces, esas piezas que empecé a realizar, lo que tienen en común es digamos, la aceptación de una falta, ¿no? Decir, bueno, la falta, hay un objeto perdido que trata de ser reencontrado, pero que nunca es el objeto que se busca, ¿no? El objeto encontrado nunca es el objeto que se busca. Entonces dije, bueno, ¿cómo digamos, por decirlo así, incrementar el efecto sonoro de esa idea de objeto perdido? Entonces empecé a hacer partituras, ya había estado haciendo partituras gráficas, es decir, partituras con notación no tradicional, y todas esas partituras las empecé a vincular a esta idea de objeto perdido de una u otra manera, ¿no? Buscando sobre todo que no partir de un objeto preconcebido imaginario, sonoro, ¿no? Como normalmente uno pensaría o muchos podrían proceder así, ¿no? Para crear una obra y tratar de imaginar un sonido o sentarse en el instrumento, agarrar la guitarra, agarrar algún otro, buscar algo que te dé esa consistencia del imaginario, ¿no? Y después de ahí pasar lo simbólico, etcétera, ¿no? Y yo decidí brincarme, digamos, esa parte imaginaria, empezar a hacer trazos, a buscar imágenes sin
o fragmentos de imágenes, incluso de otras partituras, que es como las que se están mostrando. Fragmentos de otras partituras, es decir, fragmentos de información, que eso lo que me genera es una, pues es un desconocimiento completamente de lo que pueda pasar, ¿no? Más allá de que, bueno, sé que va a ser para tal instrumento, ¿no? Sé que va a ser para trombón, sé que va a ser para contrabajo, ok. Pero en el sonido concreto no sé qué pueda suceder, y entonces toda la búsqueda de sentido viene después, ¿no? Después de ese proceso simbólico, sin, digamos, entre comillas, sin lo imaginario, aunque bueno, siempre hay también como una, incluso la duración de la obra remite a eso, ¿no? Bueno, no sé qué va a pasar, pero imagino, por decirlo así, una obra de 7 minutos. ¿Qué va a pasar ahí? No sé. Pero imagino un tiempo, imagino un periodo de tiempo en el que algo pueda pasar. Entonces, no es sin, pero para, digamos, aquí lo que quiero decir, digamos que parto en estas piezas de un objeto perdido, ¿no? De una ausencia, ¿no? Y entonces el sentido que pueda yo hacer yo de eso, como te decía, viene a precup, viene después de la interpretación o de varias interpretaciones, después de la grabación, después de todo lo que pueda pasar, ¿no? Y yo entonces, pues, mi papel como compositor ahí, digamos que se subvierte un poco, ¿no? O sea, no presento en la partitura una obra, digamos, terminada, sino que la voy construyendo incluso con las interpretaciones, con las críticas, con todo lo que vaya surgiendo. Después del proceso, el proceso cambia. Y eso, el objetivo un poco de todo eso es después regresar a esta parte de decir, bueno, ahora con toda esa experiencia en la escritura que puedo, a pesar de que siga existiendo este agujero, pero ¿qué otro agujero puede haber? ¿Qué otros tipos de agujero puede crear, ¿no? Es un poco el ciclo que estoy tratando de concretar con todo esto. Ok. Y bueno, hay varios puntos que me llaman la atención. El primero, cómo hablas de la clínica psicoanalítica como algo que tiene que ver con el orden de la creación. Me hiciste recordar esta frase de Freud de ir a un análisis permite descender al infierno para evitar que devenga otro. Y me parece genial, ¿no? Porque la creación precisamente permitiría hacer algo nuevo, distinto, ¿no? De cierta manera original, singular, con lo que inicialmente te lleva a un psicoanálisis, que es más bien la queja, la vivencia sintomática, que si bien el síntoma sostiene, porque pues hay gente que puede vivir toda su vida de manera sintomática, pues bueno, no es la única posibilidad de vivir, ¿no? A menos hablo del síntoma entendido como esta cuestión patológica neurótica, ¿no? Pero por otro lado también me parece interesante esta composición que haces, que ahorita nos vas a mostrar, porque, bueno, Freud cuando se refiere al psicoanálisis, hace una analogía con lo que pasa en el arte. Y dice, bueno, hay dos formas de hacer arte que distinguía Leonardo da Vinci. La primera es per via di levare y la segunda es per via di porre. Entonces dice, la per via di levare es la que utiliza el pintor, en donde lo que se hace es, tienes un lienzo en blanco y agregas elementos. Y ese sería como el trabajo de la psicología. Uno va con el psicólogo, como un lienzo en blanco, el psicólogo coloca ciertas cosas que lo llaman, por ejemplo, el dar herramientas o esta cuestión de la salud mental o encontrar un sentido, encontrar una interpretación, etc. Pero por otro lado está el camino del psicoanálisis, que va más bien como per via di porre, que Leonardo da Vinci decía que era el camino de la escultura. Es decir, yo tengo un pedazo de mármol,
tengo un cincel y con un martillo empiezo a pegar para remover los elementos. Entonces, en un tipo de trabajo se agregan elementos y en otro tipo de trabajo se quitan elementos, se remueven, y lo asocio con lo que comentabas, de yo no parto de lo imaginario, sino que incluso trato de saltármelo, ¿no? O sea, trato de removerlo para poder pasar a esta otra parte del agujero y hacer hablar a ese agujero. Entonces, pues bueno, dicho eso, me gustaría como, querías mostrar la partitura, no sé si quieras compartirla de una vez o si quieras agregar algo más. Sí, bueno, o sea, ¿las comparto yo o sí? Sí, sí, tienes los permisos. Ok. Bueno, entonces, a ver, déjame ver dónde quedó. Ok, bueno, pues muestro así rápidamente, ¿no? La primer pieza que hice, digamos, bajo influencia del psicoanálisis, ¿no? Que justamente, como comentaba, el seminario era el objeto A y lo real, que no sé si como te decía, no sé, yo sin saber nada y empiezo a escuchar sobre el objeto A, ¿no? Es de lo primero que me presentaron. Entonces, pero bueno, me sirvió para hacer esta pieza justamente a partir de lo que decía de este objeto perdido antes de ser encontrado, como decía Freud, el objeto alucinado. Entonces, eso, básicamente lo que me ayudó de eso, o bueno, lo más importante fue poder soltar. Toda la información que está acá es de una versión anterior que estaba como más, digamos, más definido y con la idea del objeto A y todo, pues me ayudó como para poder soltar y empezar a definir simplemente trazos y a partir de un solo trazo hacer toda la partitura. Ese fue como fue muy liberador en su momento poder hacer esto porque era para orquesta la pieza. Entonces, cuando uno se enfrenta a una orquesta, es como a ver si nadie se ofende, ¿no? Pero es como un gran monstruo, ¿no? En el que puede ser un espacio muy, muy enriquecedor o también muy, muy limitante, ¿no? Porque hay, digamos, toda la etiqueta, todo el ritual que hay en digamos, propio de un concierto, digamos, un recital no sé, de piano, un cuarteto de cuerdas y eso, en un contexto orquestal, o sea, ese es el ritual, ¿no? Por antonomasia, ¿no? Es el mayor, ¿no? Todo el mundo de traje y todo, y toda una serie de cosas, y ese ritual, al menos yo lo veía así en ese entonces, y estoy hablando de hace varios años, ese ritual de alguna forma se filtra a la creación, a lo que uno se permite imaginar a veces, creo yo. Otra vez, espero nadie se ofenda, al menos para mí era así, por eso para mí era como un gran monstruo, era como cómo me libero de ese gran peso. Y en ese caso el seminario fue lo que me ayudó, el seminario y específicamente el objeto A, de decir, bueno, es que cualquier cosa que pueda imaginar nunca va a ser lo que yo vaya a escuchar, lo que yo escriba nunca va a ser lo que yo deseo, que no sé qué sea, ¿no? Ese objeto, pero pues bueno, entonces vamos a perderlo todavía más, ¿no? Por decirlo de algún modo, ¿no? Vamos a hacerlo perdido en extremis, ¿no? Y esa fue la primera pieza con la que empecé a explorar esa parte te digo que en general todas comparten esta idea del objeto perdido y todas lo abordan de diferente manera. Voy a compartir otra, así rápidamente. Claro. Estas variaciones sobre un nudo borromeo, que ya también el título ya indica de por dónde va.
¿no? Hice varios nudos. Al final me quedé con uno para esta serie de piezas, son 5 piezas. Y esos nudos con los cruces, era un nudo de 3, entonces de ahí empecé a hacer unas gráficas y unos grafos haciendo un recorrido. Y entonces cada uno de estos puntos de estos cuadros son los vértices. ¿Son los vértices? ¿O son sí, ¿verdad? Sí. Los puntos de los grafos. Entonces aquí son las conexiones, todo eso, y todo parte de un nudo Borromeo. Y aquí la idea del objeto perdido está justamente en que lo que está contenido, la información que está contenida, viene de otras partituras. De muchas personas contacté a las que pude, a los compositores que pude, para pedirles permiso, obviamente, decir, oye, pues voy a agarrar incluso esto, no voy a agarrar esta palabra de tu partitura tal, delicato, y así nada más, ¿no? Así fuera un símbolo muy sencillo, así fuera un símbolo estandarizado, así fuera algo que no se reconociera, pero bueno, le dije, oye, pues voy a usar esto, ¿tengo tu permiso? No, pues que sí. Y entonces toda esta información está desprendida de su contexto original. Aquí, por ejemplo, lo delicato, pues no sabemos a qué se refería, ¿no? Otra vez hay algo perdido ahí, pero entonces aquí lo que se le suma es el recorrido del nudo Borromeo. Se puede empezar en cualquier lugar, en cualquier punto, empezar a recorrer libremente y la información que está aquí, bueno, se interpreta dentro de un contexto sobre todo de improvisación. Y es lo que comentaba, ¿no? Después de esto, o sea, aquí yo no tengo idea es para trombón. Sé que máximo va a durar 9 minutos porque yo dije que máximo durará 9. Pero en sí, no sé qué pueda pasar. Por ejemplo, acelerando, no sé a qué qué es lo que pueda acelerar en ese momento. En cuestión de sonidos concretos, otra vez es un objeto perdido y se irá, el sentido que pueda generar de eso, como te decía, ya será después de toda la interpretación, después de idealmente varias interpretaciones, varias grabaciones, y todo eso, como decía, mi papel como compositor en este caso, pues es estar abierto a todo eso, ¿no? Y a ver qué sentido hago después, más que llegar yo con una propuesta de decir, esto es lo que se tiene que hacer, esto es lo que se tiene que interpretar, así se tiene que escuchar. Aquí va no sé si decir por la dirección opuesta, pero bueno, es un trabajo que me pareció interesante explorar, y todo por esta noción de objeto perdido que nunca fue encontrado, ¿no? En realidad. Claro, y me parece interesante porque, bueno, lo que el psicoanálisis muestra, lo que Freud enseña con la cuestión de la castración, es que el objeto que falta es el ser. Y, o sea, eso que dices es muy importante. O sea, no es un objeto preconcebido, así como de, bueno, lo que me falta es un celular, por ejemplo, o lo que me falta es estudiar un posgrado, etcétera, sino lo que me falta es el ser. Y es un objeto que nunca hemos tenido, pero que sin embargo lo experimentamos como una pérdida. O sea, es un objeto del que siempre estuvimos por fuera, pero que, o sea, entendido el ser como esta unidad completa, cerrada, totalizada, ¿no? Es este lugar del que estamos fuera, pero que experimentamos como una pérdida, es estar afuera, y que tratamos de reencontrar. Por eso Lacan, en el seminario 4, me parece, cuando trata de definir qué es la castración para el psicoanálisis, dice, o sea, no tiene nada que ver con el registro positivista, o sea, de decir, bueno, es que el niño tiene miedo de que le corten el pene, por ejemplo. No tiene nada que ver con eso, sino que la castración es un concepto que utiliza Freud para hablarnos de una falta en lo simbólico de un objeto imaginario, que este objeto imaginario es el ser. O sea, lo que nos falta es el ser. Y a través de lo simbólico no lo podemos alcanzar porque lo simbólico está agujereado. Más bien nosotros somos no ser. O sea, no somos el ser, ¿no? Y estamos tratando de encontrarlo de manera siempre infructífera,
Pero eso nos permite, como lo muestras en tu obra, o sea, nos permite empezar de cualquier punto, dirigirnos hacia cualquier otro punto, y hay algo ahí de lo original y de lo creativo, porque nadie hace ese mismo recorrido a través de la obra, ni tampoco a través de la vida, ¿no? Entonces, igual ya estamos llegando como a los 30 minutillos, no sé si te gustaría cortar por ahí, si te gustaría agregar algo, no sé. Sí, no, pues nada más que qué difícil a veces que, como dices, también en la vida nadie sigue el mismo rumbo y qué difícil es a veces aceptar la diferencia, ¿no? O, el, o, Sí, el, o el aceptar que el otro es diferente, bueno, o que yo quiero irme por otro camino, ¿no? Y a veces es muchas veces lo difícil porque justamente se enfrenta uno a esta idea de la pérdida, ¿no? Lo asume como que, es que si me voy por acá voy a dejar de ser este, esto otro o me van a, no sé, como a Sócrates, ¿no? Que lo expulsan de la cité y lo condenan, ¿no? Así, así. claro, claro, claro. Si te parece bien, podemos seguir hablando como en el siguiente video, como respecto a ello. Eh, y bueno, pues por ahora agradecerle a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, que está haciendo ambas. Eh, Pueden suscribirse al canal, pueden poner su pulgar arriba, dejarnos sus comentarios. Eso ayudaría muchísimo a este canal, a crecer, a llegar a más gente. Si les pareció interesante, pues les agradecería muchísimo que lo compartieran con quienes crean que les puede interesar. A ti, Edgar, agradecerte nuevamente la presencia en este espacio. Creo que es un trabajo muy fuerte el que has desarrollado y el que acabas de mostrar. Y pues muchísimas gracias por compartirlo. Y nos vemos en un siguiente video el domingo que viene. Gracias.